Continuamos leyendo la letra D como tarea lectora de la habilidad a interpretar. El temario dice lo siguiente: elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto. Y me imagino que en este momento te estarás preguntando cómo la tarea lectora se llama exactamente igual que la habilidad. Y la respuesta es sí. Coincide exactamente el nombre de la habilidad con el nombre que hemos asociado a la tarea lectora por el hecho de que acá dice elaborar una interpretación. Por lo tanto, como tarea lectora, lo vamos a entender de una manera un poquitito más específica y para ello vamos a recurrir a la palabra sentido. Es decir, cuando interpretamos un texto, lo que hacemos es elaborar un sentido y ese sentido que hemos elaborado, que hemos construido nosotros como lectores, lo hacemos a partir de la información, los planteamientos y los argumentos que nos entrega el texto. Por lo tanto, fíjate muy bien que acá tenemos un escritor, acá tenemos una lectora. Este escritor, como ya hemos dicho antes, tiene un contexto histórico, tiene una visión del mundo y tiene un propósito comunicativo. Además de eso, va a tener un código lingüístico, es decir, un idioma por el medio del cual se va a comunicar y va a decidir estructurar su texto según sus intenciones, ¿verdad? Ahora, para que el texto sea efectivamente interpretado por el lector o lectora, es necesario que ocurran algunas coincidencias, es decir, que se pueda interactuar, que el lector o lectora interactúe con el texto a medida que va decodificando, que va leyendo, va realizando todos estos procesos cognitivos que le permiten interpretar, entregar sentido a todo lo que está leyendo. ¿Por qué va otorgando sentido? En primer lugar, puede ser porque efectivamente comparte el código, por lo tanto puede decodificar sin problema la información que está contenida ahí. En segundo lugar, podríamos decir que tanto lector como autor comparten códigos culturales que les permite tener ideas en común para que éstas puedan ser comprendidas por el lector o lectora, que compartan un nivel mínimo de conocimiento respecto de la temática que está tratando el texto. Si el texto es muy especializado, si el autor es un experto en una materia muy compleja, lo más lógico es que las personas que van a acceder a esa lectura tienen que tener más o menos un nivel suficiente para poder comprender los conceptos, las ideas que se presenten en un tipo de texto de ese nivel. Por lo tanto, cuando hablemos de una interpretación textual, lo que podríamos imaginar es algo más o menos así. El autor, por un lado, construye su texto y la lectora o lector, por otro lado, lo reconstruye como una interpretación. Todo lo que él dice es revalorado, resignificado en base a los conocimientos previos, visión de mundo, experiencias que tiene la lectora o lector del otro lado, ¿vale? Si no se cumple esto, no tenemos interpretación del texto. Mira el ejemplo que te traigo por acá. En este caso el ejemplo no tiene absolutamente nada que ver con la PAES, ¿vale? He tomado un fragmento, apenas un párrafo, de este libro que se llama Introducción al formalismo de la mecánica cuántica no relativista, escrito por María Carolina Espinel Gómez. Fíjate muy bien, somos los lectores, nos enfrentamos a este texto y sucede lo siguiente con nuestros cerebros. Vamos leyendo. Denominó espacio de Ketz al espacio vectorial lineal sobre el campo de los números complejos, requerido para describir teóricamente los estados y observables de un sistema. Siendo este un espacio complejo, no se puede asociar directamente al espacio euclidiano de la mecánica clásica, el cual, en principio, describe el espacio real en que ocurren los fenómenos físicos, en el cual vivimos y nos movemos. Los vectores de este nuevo espacio complejo los denominó Ketz y los notó con el símbolo podemos ver por aquí. De esta manera, el estado de un sistema cuántico queda caracterizado por un ket del espacio de kets asociados al sistema y para distinguir un estado de otro se incluyen dentro del símbolo las variables que los caracterizan. Con esta dotación, un estado arbitrario se nota simplemente introduciendo un símbolo arbitrario. Para poder dotar a este texto de sentido, tendríamos que primero estar, por ejemplo, familiarizados con la temática, con la mecánica cuántica. No sé si entre ustedes habrá alguna persona que le guste muchísimo la física y que esté interesado en estos temas y que los comprende y los maneja quizás mejor que yo, definitivamente mejor que yo, pero es un texto que me pareció de un nivel altísimo, con conceptos, por ejemplo, espacio vectorial lineal, espacio euclidiano, la mecánica clásica, los kets, un sistema cuántico, el espacio de kets, etcétera. Son varios conceptos, varias ideas que si no conocemos, nuestro cerebro no puede juntarlo con una idea previa, con un conocimiento previo del mundo.
e incluso en este contexto intentar inferir el significado de los conceptos a través del contexto en el que se encuentran insertos, también se nos va a hacer una tarea muy difícil porque no manejamos el contenido como tal, claramente porque es un párrafo que está fuera de su contexto, que es el libro. No tenemos conocimientos académicos previos sobre la mecánica cuántica y por lo tanto no podemos conectar con la autora del texto y no se produce la comprensión, no se produce una interpretación del contenido. Ahora bien, para que te tranquilices, para que no te asustes, este tipo de texto con este nivel no te van a aparecer en la PAES. Recuerda las situaciones de lectura, textos que uno lee en situaciones personales, en situaciones públicas, y en el caso de ser situaciones académicas, por supuesto que el DEMRE está pensando que son estudiantes, ustedes serían estudiantes que van a acceder a un primer año de carrera universitaria, no van a ser ningunos especialistas en temas, por lo tanto ese tipo de texto tan complejo, tan difícil, no va a salir en la PAES. Pero sí nos podrían aparecer textos complejos que podamos realizar una interpretación porque conocemos los conceptos o porque se nos puede realizar un poquito más fácil la tarea de inferir el significado de los conceptos dentro del contexto en el que se encuentran. Es decir, que a partir de esa información, esos datos, los argumentos, los planteamientos, podemos procesar la información e ir interpretándola, dotándola de sentido. El ejemplo que nos convoca hoy es el texto Mafalda y mira lo que vamos a hacer. Vamos a leer el primer párrafo intentando hacer este trabajo de interpretación. Quiero que prestes atención a lo que está ocurriendo en tu cerebro cuando comenzamos a leer. ¿Qué pasa con las fechas, con los datos? ¿Vas sacando conclusiones a medida que vas leyendo? ¿Podrías reconocer cuando son las palabras del autor del texto y podrías reconocer si es que hay otra persona que está interviniendo dentro del texto? Comenzamos la lectura por acá. El 29 de septiembre de 1964 debutó oficialmente como tira Mafalda en la revista Primera Plana. Sin embargo, el personaje en sí había sido creado en 1963. Tu cerebro ya recoge la información de las fechas, la fecha del debut, la fecha de la creación. Por ejemplo, reconocería el conector de restricción, sin embargo, y si es que llegases a conocer quién es Mafalda, también se deberían activar tus conocimientos previos sobre la historieta o el personaje de la historieta. Sin embargo, si no sabes quién es Mafalda, si nunca has escuchado, tal vez las palabras, la tira, el personaje y el hecho que debute dentro de un medio, una revista como Primera Plana, te podrían entregar pistas para tú ir otorgando sentido al texto. Ah, mira, se trata de un cómic, de una historieta que se publicó por primera vez en este año, pero que no había sido creada justamente en ese año, sino que se creó mucho antes. Todas esas conexiones las vas realizando a medida que estás leyendo. Sigo leyendo por aquí, voy a ir borrando para que sea más fácil. Según Joaquín Salvador Lavado Quino, autor de Mafalda y dueño de una genuina modestia, todo empezó por casualidad y sin que él se propusiera ninguna grandeza. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que van a citar palabras del autor de Mafalda, que comienza por ahí, que termina por acá. Tu cerebro tiene que reconocer que las comillas aparecen en un contexto de cita textual. Por lo tanto, las palabras que vamos a leer a continuación son las del autor de Mafalda y el resto de palabras que hay son las del autor del texto. Escuchemos la anécdota de Quino. Dice, en realidad Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield. La agencia Agnes Publicidad le encargó el trabajo a Miguel Brasco, pero como él tenía otros compromisos, me lo pasó a mí. Esto fue en 1963, pero la campaña nunca se hizo y las 8 tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que al año siguiente, Julián Delgado, secretario de redacción de Primera Plana, me pidió una historieta. Entonces rescaté esas tiras y bueno, ahí empezó todo. Aquí, por ejemplo, las ideas promocionar una nueva línea de electrodomésticos nos podría llevar a nuestros conocimientos previos. ¿Qué son los electrodomésticos? Podría ser una lavadora, una juguera, productos electrónicos que sirven para la casa. Aquí nuestro cerebro buscaría el sentido entre los electrodomésticos y la historieta y hallaría la coherencia en que esta sería la primera anécdota de cómo se creó el personaje en un sentido, en un contexto de la publicidad de un electrodoméstico y cómo evolucionó hacia una tira cómica en el contexto más adelante. Y por otro lado, la agencia de publicidad, vale, también podríamos tener un conocimiento previo sobre ciertos grupos que se preocupan de promocionar los productos y por lo tanto ahí vamos otorgando al texto de sentido, vale, entonces nos van a explicar la anécdota detrás de la creación del personaje, que no fue en el 64,
que fue en el 63, por eso que aparece el conector, sin embargo, aquí. Sigo leyendo. Esta anécdota que Quino contó muchas veces tiene algunos detalles poco conocidos, por ejemplo, el nombre del empleado de la agencia que le encargó la tira, el actor Norman Brisky. Entonces, podemos interpretar el texto porque primero está en español, porque entendemos un poco la temática, porque tenemos un conocimiento previo del mundo que nos permite entender el sentido de la creación de una tira cómica, el sentido de por qué están siendo citados algunos personajes dentro de este contexto, el sentido de cuándo comienza a hablar Quino, cuándo termina de hablar Quino. Todas estas ideas están ocurriendo en tu cerebro y ojo, mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Si bien estamos viendo las tareas lectoras por separado, todas son parte de la misma habilidad de interpretar. Por lo tanto, cuando estás elaborando una interpretación a partir de información, planteamientos y argumentos que entrega el texto, también estás haciendo la determinación de las relaciones y también estarás haciendo todas las otras tareas lectoras. Recuerda que este proceso es interactivo, es un proceso complejo. Por lo tanto, para que ocurra una cosa, para que ocurra una interpretación, a la vez estás haciendo un montón de otras conexiones, de otras tareas cognitivas lectoras. Y aquí te traigo un truco, una pista que es muy importante para aprender a desarrollar las habilidades de comprensión lectora, para otorgar los textos de sentido, para saber si hemos comprendido los textos. Lo que podemos hacer es un mapa mental o un mapa conceptual, dependiendo de con qué te sientas más cómodo. Por ejemplo, yo aquí he preparado esto con algunas ideas de las que aparecen en el texto. Si te fijas, he puesto en el medio a Mafalda, porque sabemos que es el sujeto temático de qué se está hablando. Mafalda como personaje, pero a la vez como tira cómica, como historieta, ¿no? En la parte de arriba hice una especie de línea de tiempo desde 1963, que es la creación del dibujo, hasta 1973, que es cuando se dibuja por última vez, y hasta la actualidad, que a pesar que se dejó de dibujar, todavía se mantiene en vigencia, en internet, en otras revistas, en otras republicaciones. De este lado puse los nombres de los personajes que aparecen citados en el texto en relación con la creación de Mafalda, Quino, Brasco, Brisky, Oski, por ejemplo. Tu cerebro cuando va leyendo todos estos nombres ya los va posicionando, los va metiendo en distintos cajones, ¿no? Quino es el creador, Brasco es el primero que le habían pedido que dibujara a la familia para los electrodomésticos, Brisky es el actor, Oski es un dibujante que solo se menciona, no hay mayor información al respecto. De este otro lado de acá puse The Beatles, Vietnam, Kennedy, feminismo, carrera espacial, que son todas las temáticas que Mafalda, o algunas de las temáticas que Mafalda trabajaba, sobre las que Mafalda opinaba. Y de este otro lado puse un mapa con unos chinches que indican los lugares del mundo a los que ha llegado Mafalda, ¿verdad? Que era muy local, Mafalda es profundamente argentina. Sin embargo, si opina de temas mundiales, tiene una trascendencia de lo local hacia lo internacional. Son algunas de las ideas que aparecen en el texto y que si yo entiendo el texto, lo logro interpretar, podría perfectamente imaginar y darle un orden a cada cosa dentro de mi cerebro. Y bueno, pasamos entonces a las preguntas de interpretar. Sabemos que son todas las preguntas que se asocian a la habilidad de interpretar, pero también podemos tener algunas preguntas asociadas directamente a la tarea lectora de interpretar. Aquí te traigo 5 enunciados de posibles preguntas que estén evaluando la habilidad de interpretar, específicamente buscando el sentido del texto. Por ejemplo, la primera dice: el fragmento se puede interpretar como, aparece la palabra clave interpretar. Sabemos entonces que tenemos que entregarle un sentido a ese fragmento del texto que se nos está pidiendo. Otro ejemplo, el sentido del siguiente fragmento es, en este caso aparece la palabra clave sentido. También podría decir, cuando el autor señala tanto, alguna idea que haya aparecido en el texto, se refiere a. ¿A qué se refiere el autor con eso? ¿Qué nos quiso decir? ¿Cómo interpretamos su mensaje? Cuarto enunciado, en relación a todo el texto, el segmento subrayado se refiere a. Si te fijas, para poder hacer esto también tenemos que hacer una relación, ¿no? En relación con el fragmento subrayado con la totalidad del texto y poder saber el sentido, la interpretación que tiene esa idea en su contexto mayor. Y por último, te pongo por aquí, como hicimos también en la pregunta localizar, todas las preguntas sobre la comprensión del texto, que vayan directamente al contenido, a ideas, planteamientos que han sido mencionados por el autor dentro del texto y que luego se formulan en un enunciado que te pide que tú interpretes. Por ejemplo, la pregunta 43 dice:
Según lo indicado en el quinto párrafo, el personaje de Mafalda es una niña. Bien, aquí tenemos una pregunta de interpretar, de la habilidad de interpretar, que nos indica que nos preocupemos específicamente del quinto párrafo y que realicemos una interpretación del personaje Mafalda. En el fragmento no dice quién es Mafalda de manera explícita, sino que se nos pregunta por cómo es Mafalda finalmente. Aquí vamos a considerar los verbos opinó y retrató como pistas que nos van a ayudar a determinar cómo es ella, de qué forma es ella. Por lo tanto, realizar una interpretación del personaje a partir de la información que nos entrega el texto. Otro ejemplo puede ser la pregunta 62 del texto de Martín Rivas, en la que se enuncia, fíjate muy bien que acá se pone un fragmento en un cuadrito. Es un fragmento textual del texto leído. Aquí está en patroncito, contestó el hombre, mostrándole el calzado, cuyos reflejos acabaron de acallar los escrúpulos del joven. Y luego el enunciado de la pregunta. Considerando la totalidad del fragmento leído, el segmento subrayado se interpreta adecuadamente como. Fíjate entonces que aquí aparece la palabra clave que se interpreta. Lo que tenemos que hacer es otorgar sentido a esta idea que está siendo subrayada en esta sección, pero que tenemos que entenderlo a partir de la totalidad del fragmento leído, es decir, a partir de todo este texto. Y ahorita entonces nos pasamos a la estrategia de interpretar. Al igual que en los casos anteriores, comenzamos leyendo el texto de manera crítica, consciente, metacognitiva. Luego leemos la pregunta y en la pregunta identificamos la habilidad, que en este caso a través de las palabras clave que te acabo de mostrar, ¿no? Que si se interpreta, que se refiere a, que se entiende cómo. Entonces ahí decimos, vale, perfecto, quieren que interprete, que dote al texto de sentido. Como decíamos antes, también puede que no tenga una palabra clave, pero que sí se refiere dentro del contenido que ha sido expresado en el texto. También podría ser una pregunta de interpretar. Y entonces, una vez que tenemos identificada la habilidad, localizamos la sección, vamos a rastrear en el texto y vamos a ubicar una marca textual que nos ayude a respaldar nuestra respuesta. Comenzamos trabajando con la pregunta 43. Según lo indicado en el quinto párrafo, ya tenemos mucho más facilitada la tarea del rastreo, de la localización de la sección, porque nos indica el mismo enunciado donde nos tenemos que ir entonces al párrafo quinto, y tenemos que formular una interpretación sobre Mafalda. Primero vamos a leer el quinto párrafo para estar un poquitito más en contexto. Dice, Mafalda retrató y opinó sobre eventos tales como la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista, el asesinato de Kennedy, los derechos humanos, el sexo, la represión, el psicoanálisis, el feminismo y la religión, entre otros muchos. Según opinan los expertos, con Mafalda el género de la historieta pasó de lo social a lo psicológico, con una exacta dosis de simpleza y profundidad. Mafalda se convirtió en el personaje de la historieta que más significa hoy para los argentinos. Por lo tanto, corroboramos que efectivamente, en primer lugar, el sujeto temático es Mafalda. Lo podemos encontrar como sujeto de la primera oración, en la segunda oración y en la tercera oración. Y a partir de todas las ideas que se nos presentan en este quinto párrafo, nosotros tenemos que interpretar, bueno, ¿quién es Mafalda? ¿Qué podríamos decir de Mafalda? ¿Qué sentido otorgamos al personaje de Mafalda? Listo, tenemos entonces la sección, las marcas textuales y nos vamos a leer las alternativas y a reconocer los distractores, porque atención, recuerda, esta habilidad es interpretar, la información está entre líneas. No nos va a aparecer nunca un enunciado literal o explícito como respuesta correcta a una pregunta de interpretar, porque la idea acá es construir o elaborar un significado, una interpretación. Entonces, vamos analizando las alternativas. Todas ellas nos están hablando de Mafalda. Mucha atención con el enunciado, porque si te fijas, acá se está hablando de Mafalda como el personaje. Mafalda es una niña que no nos está hablando de Mafalda como la historieta en sí, es decir, acá aparece entrecomillada la idea Mafalda como historieta, que ayudó a que el género de la historieta pasara de lo social a lo psicológico. La pregunta nos refiere al personaje y no a la historieta. Por lo tanto, si nos fijamos bien, aquí en la pregunta está asociado a Mafalda como el personaje, como la niña. Analicemos entonces la alternativa A. Mafalda es una niña que habla de la cotidianidad del mundo. Vamos a subrayar la idea cotidianidad del mundo. ¿Qué significa que algo sea cotidiano, rutinario, que sucede todos los días? Vamos a tomar la información de la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista,
Kennedy, todas estas cositas por aquí, y nos vamos a preguntar, ¿esto es parte de la cotidianidad del mundo? ¿Sucede normalmente siempre las guerras de Vietnam? ¿Sucede siempre el asesinato a un presidente? Pues entonces la idea de cotidianidad se aleja del sentido que tenemos que otorgarle a todos estos conceptos que están agrupados en ese contexto y que no necesariamente están significando cotidianidad del mundo. Eliminado. Alternativa B. Mafalda es una niña profundamente crítica frente a temas políticos. Y como acá dice que Mafalda retrató y opinó sobre todos estos temas, podríamos decir sí. Mafalda es una niña que es profundamente crítica. Sin embargo, el distractor lo podríamos encontrar acá, frente a temas políticos. Nuevamente, todos estos conceptos que aparecen aquí mencionados tendríamos que generalizar y unificarlos dentro de una idea. Esa idea podría ser político. Yo sé que hay gente que está pensando, bueno, todo es político, pero en este contexto no todo es político. No podríamos decir que el sexo es político o que el psicoanálisis es político. Por lo tanto, vamos a dejar fuera esta idea de político que de alguna u otra forma discrimina algunos conceptos del contexto que no están considerados como políticos. La alternativa C dice que Mafalda es una niña que comenta variados temas de la contingencia de la época. Voy a subrayar por acá entonces, temas variados de contingencia de la época. Muy bien, sí, entonces, comentar podría ser un sinónimo de opinar por acá. Los temas son variados, sí, efectivamente, feminismo, que religión, que sexo son temas muy distintos entre sí, distintos tópicos, por lo tanto, queda bien a la idea de temas variados. Y de contingencia de la época, aquí igual estás haciendo un trabajo de inferencia. ¿Cuál era la época? 1963 a 1973. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Todas estas ideas estaban de moda de contingencia en dicha época. Por lo tanto, estamos otorgando sentido a todo ese grupo de temas variados y los estamos calificando dentro de la contingencia de la época en que se publicó Mafalda. Podría ser entonces, tiene toda la pinta de ser nuestra respuesta correcta. La alternativa D dice que Mafalda es una niña creada para proponer temas novedosos para Latinoamérica. Vamos a subrayar por acá los temas novedosos. Los temas son variados, pero serán novedosos, es decir, son temas nuevos y solamente para Latinoamérica, pero como guerra de Vietnam, asesinato de Kennedy, claramente tenemos que tener un conocimiento previo nosotros, algunas ideas de experiencia previa del mundo, en los que sepamos que los temas como guerra de Vietnam o asesinato de Kennedy no son temas latinoamericanos, por lo tanto hay un distractor que nos permite eliminarla. Y por último, en la letra E, Mafalda es una niña que expone un pensamiento liberal y una filosofía marcadamente social. Acá subrayamos las ideas pensamiento liberal y filosofía social. Y lo que está pasando acá es que efectivamente hay una interpretación del personaje asociado a qué temas habla, sobre qué temas habla. Entonces el lector o lectora podría estar haciendo sobreinferencias o sobreinterpretaciones diciendo, bueno, si es que habla de feminismo, si habla de sexo, es una persona liberal. Pero fíjate que no tiene suficientes claves como para decir Mafalda tiene pensamiento liberal. Y por el hecho de hablar de los derechos humanos de la guerra de Vietnam, tampoco la hace un personaje con una filosofía marcadamente social. Por lo tanto, la alternativa E es un distractor de sobreinterpretación, de ir más allá del texto. En un mal sentido de ir más allá del texto, de sacar conclusiones que efectivamente no necesariamente son ciertas, no son correctas. Por tanto, también la eliminamos y nos quedamos con la alternativa correcta, la letra C. Ya sabes lo que hacemos, ¿no? Corroboramos, nos vamos a la sección, miramos bien y seleccionamos la alternativa correcta. Revisemos ahora el segundo ejemplo, el ejemplo del texto Martín Rivas. Recuerda la primera novela realista en Chile que se escribió en el año 1862, que intentaba retratar la vida, la forma de ser de las personas en este contexto histórico-social. La pregunta dice, aquí está patroncito, contestó el hombre mostrándole el calzado cuyos reflejos acabaron de acallar los escrúpulos del joven. Y tal como leímos antes, entonces, considerando la totalidad del fragmento leído, el segmento subrayado se interpreta adecuadamente como. Entonces, llegamos hasta ahí, identificamos que dice se interpreta como, sabemos que la respuesta entonces la tenemos que construir nosotros, tenemos que construir el significado. Nos vamos a la sección y buscamos la marca textual. Aquí la sección afortunadamente te muestran en un cuadrito, pero recuerda que dice que hay que considerar todo el fragmento leído, no solamente esa partecita, porque esa partecita
tal vez sola, sin su contexto, va a carecer de sentido, nos va a faltar información para poder otorgar el sentido que se refieren estas palabras. Entonces, localizamos, fíjate que por aquí tenemos la frase por la que nos están preguntando. Ya está localizado, tenemos la marca textual, entonces ahora nos vamos a fijar que en este contexto es importante mirar lo que estaba ocurriendo antes en el texto, ya que hay una pista importante que dice acabaron de acallar, es decir, terminaron de acallar los escrúpulos del joven que seguramente comenzaron acá arriba. Específicamente, mira, por aquí, un par de botines de charol patrón. Estas palabras despertaron en su memoria el recuerdo del lustroso calzado de Agustín y sus recientes ideas que le habían hecho salir de la casa. Pensó que un par de botines de charol haría mejor figura en la elegante familia que lo admitía en su seno. Era joven y no se arredró con esta consideración ante la escasez de su bolsillo. Vamos a destacar por aquí que el joven no se arredró. Detúvose mirando al hombre que le acababa de dirigir la palabra y éste, que ya se retiraba, volvió al instante hacia él. A ver los botines, dijo Martín. Aquí están, patroncito, contestó el hombre, mostrándole el calzado, cuyos reflejos acabaron de acallar los escrúpulos del joven. Entonces, tenemos un contexto en el que desconocemos dos palabras, las vamos a destacar por aquí, arredró y escrúpulos. Podríamos no conocer esas dos palabras y tal vez se nos podría dificultar otorgar de sentido al texto. Sin embargo, la información en que están contenidas estas palabras sí nos pueden ayudar a interpretar de mejor manera el texto. Entonces, si decimos que el joven no se arredró y dijo a ver los botines, significa que el joven no tuvo temor de no tener dinero, no tenía dinero, sin embargo, igual se atrevió a decir a ver los botines. Y frente a las ideas de Agustín con su calzado lustroso, podríamos decir que los escrúpulos del joven eran estas dudas por no tener dinero, por venir con las ideas recientes de Agustín. Sobre estas ideas justamente nos toca hacer una diferencia. La razón por la que Martín sale de la casa a dar una vuelta tiene relación con Agustín y con el calzado de Agustín estando en la casa, entonces completamos ese espacio que está vacío para ayudarnos también en la interpretación del fragmento. Por lo tanto, ese temor, esa duda que tenía el joven se terminó, se callaron completamente. ¿Con qué? Con el reflejo de los calzados. Es decir, estaban tan lustraditos, tan bonitos los zapatos que brillaban. Y ese brillo ayudó a nuestro personaje a que dejara de dudar de si tenía o no tenía dinero, como para costearlos, y se atreve y bueno, a ver los botines, dice Martín. Se impresiona con el brillo que desprenden estos botines. Y esto termina de acallar sus escrúpulos. Y listo, una vez que tenemos localizada la sección, reconocemos la marca textual, entonces nos vamos a leer las alternativas y a reconocer los distractores. Vamos a fijarnos que en este caso las alternativas tienen todas unas comillas. ¿Sabes por qué es eso? Porque todas estas respuestas son construidas, no aparecen en el texto, no están literales en ninguna parte del texto, sino que son elaboraciones de interpretaciones que podríamos obtener a raíz del fragmento subrayado. Vamos a ver la alternativa A. Dice que podríamos interpretar este fragmento como la limpieza del cuero hizo que Martín odiara sus viejos botines. Esta idea entonces viene hacia el odio de sus zapatos, asociando la palabra escrúpulos, un odio por un resentimiento frente a la comparación de su calzado con el calzado de Agustín, por sus orígenes humildes, por ejemplo. Entonces, asociar estos escrúpulos con odio a los botines es una idea que no está presente en el texto, no la podríamos construir por el simple hecho de que nos faltarían marcas textuales que nos indican que él odia sus zapatos. ¿Dónde podríamos tener alguna idea de ese tipo? El hecho de que se interese en comprar zapatos nuevos y que se acuerde, por ejemplo, de las ideas que hablábamos antes de Agustín, no significa que él odie sus zapatos. Y la idea de los escrúpulos no viene asociada acá abajo a un odio que está en el párrafo anterior, sino que a las dudas de no tener dinero. Por lo tanto, le vamos a decir que no, la vamos a eliminar. La alternativa B, también con sus comillas, dice que el reflejo de su propia imagen en el charol del zapato entusiasmó a Martín. Aquí el distractor sería su propia imagen, pero ¿de qué manera podríamos relacionar el hecho de que Martín se vea a sí mismo reflejado en el zapato con que esto termine de acallar sus temores, sus escrúpulos, sus dudas por no tener dinero? Tal vez alguna otra idea, alguna otra frase de
decir se miró a los ojos y reconoció el tremendo valor que tenía él dentro como persona más allá de las posesiones materiales, sería una marca que nos diría, ah, bueno, sí, se miró, es su propio reflejo, se vio a sí mismo y esto le dio más coraje. Pero otra vez no hay marcas textuales. Mucha atención, siempre tiene que haber una marca textual. Por tanto, también se va. La alternativa C dice que el brillo del zapato hizo olvidar a Martín que contaba con poco dinero. Aquí la idea es el poco dinero y nos vamos al texto, efectivamente, por aquí. Y aquí dice que pensó que un par de botines de charol haría mejor figura la elegante familia que lo admitía en su seno. Era joven y no se arredró con esta consideración ante la escasez de su bolsillo. Nuestro cerebro tiene que ir pensando, escasez del bolsillo, está con un lenguaje connotativo, con un lenguaje figurado, significa que no tiene dinero. Entonces, asociamos la idea de falta de dinero, asociamos la idea de acallar los escrúpulos con efectivamente la idea que se refleja en la alternativa C, por lo tanto vamos a decir que sí, que esta cumple con la consideración de una buena interpretación dentro del contexto en el que aparece el fragmento. Vamos a leer de todas formas la alternativa D. Dice que el sol reflejado en el zapato lo hacía lucir más brillante de lo que era. En esta oración se está tratando todo el tiempo del zapato, más brillante de lo que era el zapato, por lo tanto no se conecta con la idea de los escrúpulos del joven. Esta idea está totalmente fuera del contexto. Por tanto, también la vamos a eliminar. Y por último, la alternativa E, que sabemos que en la nueva PAES, ¿verdad?, es solamente hasta la alternativa D. Sin embargo, esta pregunta, en cuanto a su formulación, corresponde a pregunta PAES, solamente que normalmente no tendríamos letra E, pero la vamos a analizar de todas maneras. Dice que los destellos del cuero vencieron la timidez de Martín y le habló al vendedor. Por lo tanto, el distractor es la timidez de Martín. Y otra vez, no tenemos marcas textuales que indiquen que el joven es tímido. Podría ser otra vez una sobreinferencia, una sobreinterpretación de pensar que el joven, por venir de una familia humilde, por llegar a una familia que tiene más dinero, tal vez lo haga tímido, pero en ninguna parte tenemos una marca textual que nos indique timidez. En ninguna parte, por lo tanto, también vamos a descartar la alternativa E. Nos vamos a corroborar otra vez la información y vamos a seleccionar la alternativa correcta. Entonces, si te fijas, no significa que la tarea lectora de interpretar esté desconectada, por ejemplo, de relacionar la información en el texto. Para nada, nosotros acabamos de relacionar la información que aparecía en el párrafo 4 con la información que se nos estaba pidiendo del párrafo 6. Juntamos estas dos ideas y vimos la relación que existía entre la escasez del bolsillo y los escrúpulos del joven. Tuvimos que dotar de sentido algunos conceptos que desconocíamos para entender a qué se refería el texto con los planteamientos, con las ideas que está presentando. Tuvimos que acudir a algunas ideas de nuestro conocimiento cultural del mundo o interpretación de sentidos connotativos figurados para poder encontrar la respuesta correcta de la interpretación. Y por último decía que teníamos que interpretar en base a la totalidad del fragmento leído y de momento nosotros estamos enfocados en esta partecita que se habla de los escrúpulos, pero recordemos que Martín efectivamente se sienta, se prueba zapatos, se acercan muchas personas, muchos vendedores a él y finalmente él dice que por aquí, en el párrafo 14, se incorporó diciendo que compraría en otra ocasión y recordemos que la gente le decía para el caso tal vez que ni plata tiene. Por lo tanto, en esos contextos también es importante considerar el fragmento completo para entender esta ideita que se nos pregunta por acá. Eso sería la tarea lectora de interpretar. Importantísimo que te des cuenta que no ocurre esta tarea aislada, sino que en conexión con todas las otras tareas de la habilidad de interpretar que vamos a estar viendo a continuación. Espero que te haya quedado muy claro, que te hayan servido los ejemplos que te traje. Y continuamos en el siguiente video con la letra E.